Arratsaldeon, buenas tardes. Lo cierto es que llevábamos un tiempo sin hacer programa por toda esta crisis del coronavirus, pero nos ha parecido oportuno volver por una semana para hablar con un viejo conocido de este programa. Él es José Mari Erauzkin. La última vez que estuvo con nosotros nos dijo que iba a ser la última vez que estuviera en un plató de televisión porque daba por cerrada ya la carpeta del IRPH. Recordarán ustedes que el IRPH es un índice que se aplicaba a las hipotecas y que las encarecía hasta en 300 euros. Pues contra este índice ha estado luchando durante 10 años nuestro invitado de hoy, José Mari Erauzkin. Arratsaldeon, lo primero. Arratsaldeon. Y bueno, lo cierto es que la última vez que viniste aquí llegaste con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia por la que peleaste mucho y, oh sorpresa, que al final, cuando ha habido que empezar a aplicarla en España, ha habido un lío monumental, sobre todo en las audiencias de Sevilla y de Barcelona, y esto vuelve otra vez a Europa. José Mari, ¿cómo ha sido? Bueno, efectivamente yo 2 días después de la sentencia de Europa vine aquí a contar la sentencia, a decir que estaba muy contento, que ya teníamos un camino, que teníamos unas pautas a seguir en la resolución de conflictos del IRPH y que yo estaba verdaderamente contento, que el Tribunal de Justicia había revocado muchas cosas del Tribunal Supremo y que, visto lo visto, pues que bueno, pues que mi papel ya se terminaba, que ya me despedía, que me iba a dedicar a mi trabajo en la farmacia, a mi familia, al bombo, con la charanga y también advertí de que había que tener mucho cuidado con la interpretación que podía hacer el Tribunal Supremo de la sentencia, porque cualquier margen a la interpretación iba a servir para que convirtieran lo negro en blanco. Y efectivamente así ha sido. También advertí del cuidado con algunas audiencias que también eran auténticas delegaciones territoriales del Tribunal Supremo sin criterio propio, lo dije así de claro. Y también dije que podríamos entrar en el terreno de la prevaricación. Pues bueno, mira tú por dónde, pasados unos días, nos encontramos con una sentencia de la audiencia de Barcelona, una de Sevilla, de Granada, de Málaga. Hay varias sentencias de juzgados, de audiencias. Hay una petición del juez de que se vuelva a preguntar a Europa porque, visto lo visto, se le plantean muchas dudas. Hay una querella contra los magistrados de la audiencia por prevaricación y tenemos verdaderamente montado un lío. Y yo me veo que, pensando que había terminado el procedimiento mío, pues como volvemos a Europa, pues ahí sigo y tendré que otra vez dedicar un tiempo a esta historia. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando, José Mari? Pues porque la última han sido 10 años, como haya que esperar otros 10. No, ahora mismo lo que hace el juez de Barcelona es, a la vista de lo que ha visto de la audiencia de Barcelona, el juzgado 38, viendo lo que ve y leyendo lo de la sentencia, pues ve que el tema no está arreglado. Y entonces lo que nos ha hecho a las partes es darnos traslado para decirnos que va a volver a preguntar, porque le quedan dudas, visto lo que está viendo, y para proponernos que le propongamos a su vez qué preguntas nos parece a nosotros que se deberían de hacer. Y nosotros ya, pues verdaderamente hemos presentado una serie de propuestas, de preguntas, para intentar que la respuesta sea sí o no, porque si tú dejas un margen a la interpretación, estás perdido. Tenemos un Tribunal Supremo empeñado en intentar que la banca salga lo menos perjudicada posible y devuelva lo menos posible de todo el dinero que ha acumulado con cláusulas abusivas, y en esa idea, dejar un margen a la interpretación, estás perdido. Entonces, tenemos que conseguir que el Tribunal de Justicia responda a preguntas muy concretas, casi con monosílabos, sí o no, para que a una pregunta concreta no quepa interpretación y los jueces se vean obligados a aplicar esa sentencia. José Mari, ¿cuáles son las dudas que tienen estos jueces? Bueno, vamos a ver. Tenemos un incumplimiento reiterado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tanto por los jueces que nos han dado la razón como por los que no. Los que nos han dado la razón en el sentido de declarar abusivo el IRPH siguiendo la sentencia de Europa. Hasta ahí, bien. Lo que pasa es que a la hora de fijar las consecuencias de esa abusividad, han entendido que el contrato no puede sobrevivir sin la cláusula de interés y por tanto la han sustituido por otra cláusula, en algunos casos por Euribor, en otros casos por IRPH entidades, pero la han sustituido. ¿Dónde está el error? El error está en que cuando una cláusula es abusiva se ha de expulsar del contrato sin posibilidad de sustitución, salvo una excepción, que es que si el contrato no puede sobrevivir sin la cláusula abusiva, porque esta es de tal importancia que sin ella el contrato sería nulo, el juez está legitimado
para sustituir. Es la única excepción. Pero esa sustitución no la puede hacer el juez por sí mismo porque él quiera, sino que está obligado a decirle al consumidor que el contrato va a ser nulo y ofrecerle la posibilidad de sustituir la cláusula o anular el contrato entero para que sea el consumidor el que diga qué es lo que cree más interesante para sus intereses. Claro, porque podríamos hablar de alguien que quizás tenga el préstamo medio pagado y le puede interesar la nulidad, o tiene unos fiadores que quedarían liberados y tal. Esto, el Tribunal de Justicia, en sentencia 260/18 de 3 de octubre del 19, dejaba rotundamente claro que el sistema de protección de los consumidores no se puede imponer por encima de su voluntad y que si un consumidor no quiere que se le sustituya y elige la nulidad, el juez no tiene más que hacerle caso, no puede evitar. Bueno, pues en todos los casos que nos han dado la razón, luego el juez ha sustituido por lo que él ha entendido conveniente sin darle la oportunidad al consumidor para que él elija si quiere la sustitución o igual lo que quiere es la nulidad del contrato. Por tanto, hay un incumplimiento de los que nos han dado la razón. Luego están los que no nos la han dado. Los que no nos han dado han sido la audiencia de Barcelona, de Sevilla, la de Granada, la de Alicante. La de Sevilla es especialmente escandalosa, porque la audiencia de Sevilla lo que dice es que, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se ha alejado de nuestro Tribunal Supremo, y fíjate qué manera más elegante de decir se ha alejado, o sea, le ha dado un revolcón, donde el Tribunal Supremo decía que no se podía hacer un control del IRPH, el Tribunal de Justicia ha dicho que sí. Eso no es alejarse, eso es revolcarte. Pero bueno, ellos le llaman se ha alejado. Dice que ellos, no obstante, van a seguir al Tribunal Supremo hasta que éste sea el que cambie de opinión. Esto sería prevaricar, ¿no? Corrígeme tú que eres abogado. Esto es una prevaricación como la copa de un pino, que además lo han dejado por escrito en una sentencia, luego no tiene duda. Porque la audiencia de Sevilla está obligada a seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no la del Tribunal Supremo. Eso simplemente porque en el orden el sistema de jerarquía, evidentemente, está por encima la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la del Tribunal Supremo, sin duda. Porque el artículo 4bis1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces españoles a seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y porque el artículo 280 del Tratado Fundacional de la Unión dice que hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Bueno, pues ellos no la siguen y además lo dicen. Yo ya sé que van por otro lado, pero yo me agarro al mío y yo con el mío hasta que este cambie. Eso ha hecho Sevilla. Barcelona no lo ha llegado a decir, lo ha hecho, pero por lo menos no lo ha dicho. Y Barcelona, la sección 15, pues lo que nos ha hecho nos ha sorprendido, porque no ha hecho ni caso a la sentencia de Luxemburgo. Es como si no hubiera ocurrido. O sea, el Tribunal de Luxemburgo exigía que el banco, a los que contratan con el IRPH, les explicara el método de cálculo, porque esa diferencia de 300 euros a la que aludes, que es impresionante lo que son 300 euros al mes en un préstamo de 40 años, eso se debe a un método de cálculo muy peculiar. Entonces el Tribunal de Justicia ha establecido la obligación de que el banco le explique al cliente ese método de cálculo para que él pueda entender lo gravoso que es y sepa lo que está haciendo. Bueno, pues la audiencia de Barcelona dice que no hay por qué explicarle ningún método de cálculo, que cualquier consumidor medianamente atento y perspicaz puede ir al BOE y verlo allí. Bueno, el Tribunal de Justicia ha dicho que hay que explicárselo. El abogado general dijo que había que ponerlo en el contrato. Y tú me saltas diciendo que puede ir al BOE. Bueno, pues eso no es cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia dijo que había que entregar, claro, como no todo el mundo es capaz de entender el método de cálculo, porque hay gente que puede no entenderlo, porque no tiene suficiente formación, había que entregar un folleto con la evolución del índice, de manera que el que no tiene conocimientos para entender el método de cálculo, lo que sí ve muy claro es en un gráfico si un índice va para arriba, o si va para abajo, o si se mantiene, tal. De manera que había que entregar un folleto informativo. Y dijo el Tribunal de Justicia que había que entregarlo con una evolución de por lo menos los últimos 2 años. Bueno, pues la Audiencia de Barcelona dice que esa obligación que ha establecido el Tribunal de Justicia ya venía en una orden ministerial nacional del año 94 y que se derogó en el 2011 y por tanto no la pide. Es decir, como la obligación de Europa estaba en España antes y se derogó, pues
pues como si Europa no hubiera hablado. Pero es que el magistrado Seijo, que es el ponente, se olvida de que esa orden ministerial a la que él alude del año 94, que pedía y obligaba a 2 años de folleto informativo, fue derogada en el 2011 por otra orden ministerial, pero que esta nueva orden ministerial pasaba de 2 años a 15. De 2 años a 15. Entonces, si tú no vas a aplicar una ley que pedía 2 años porque se derogó en el 2011, tendrás que aplicar la del 2011, que pedía 15. Lo que no puede ser es no aplicar ninguna de las dos, que es lo que ha hecho el señor Seijo. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir, porque ya lo dijo antes, se le ha vuelto a decir que hay un artículo de la directiva, el artículo 4.2, que no opera en España. Eso quiere decir que las cláusulas no solamente se someten a un control de transparencia, también de contenido. Es decir, un abuso, por mucho que tú lo pongas transparente, no queda legalizado, sino que aunque sea transparente hay que entrar al contenido, porque si no te puedes encontrar con abusos puestos en mayúsculas y con negrita, y eso no los legaliza. A mí, si me pones un interés de demora del 45%, eso es abusivo, aunque me lo pongas con mayúsculas y fluorescente. Entonces, el contenido solo no es suficiente. Ha dicho el Tribunal de Justicia, y el abogado general fue muy claro en la conclusión 127, decía: aun en el supuesto de que se superara el control de transparencia, ello no impide que el juez deba entrar también a un control de contenido por si hay un desequilibrio de obligaciones y demás de las partes. Es decir, no basta con que sea transparente, es que luego además hay que ver el contenido. Bueno, pues en Barcelona, lo del contenido, siguen diciendo que ese artículo no opera en España, a pesar de que reiteradamente se lo han dicho. Es decir, es un continuo incumplimiento a sabiendas de que están incumpliendo, porque se lo decimos continuamente. Entonces, yo entiendo tanto que el juez quiera repreguntar como que haya una querella por prevaricación. Claro, el juez de Barcelona del 1.38, que sabe que su inmediato superior es la Audiencia de Barcelona y sabe lo que piensa, está viendo que el que a él le va a corregir, por así decirlo, ve lo que piensa y se plantea entonces lo de Europa donde queda, ¿no? Si el de arriba mío dice esto y yo de aquí tengo lo otro, entonces ¿qué hace? Va a volver a preguntar. Pero por otro lado, hay un bufete de abogados, que es el de Jesús Arriaga, que ha puesto una querella criminal contra los 5 magistrados por prevaricación, porque entiende que todo esto que están haciendo es una prevaricación. Y yo esa querella la comparto plenamente, porque estoy absolutamente de acuerdo. Es más, yo no la he podido poner por falta de medios económicos, porque para poner una querella criminal te exigen una fianza de tales importes que a mí me resulta imposible. Pero solo por eso no la puse. Lo demás comparto todo la idea de Arriaga. Y hemos tenido la suerte de que el señor Arriaga ha decidido dedicar unos importantes importes de dinero para poder presentar estas querellas, que no solo lo va a hacer en Barcelona, lo va a hacer en Sevilla y lo va a hacer en más sitios, igual también en Guipúzcoa, que también tenemos razones para hacerlo. Entonces, bueno, yo quiero ponderar el juez de Barcelona, que con 2 cojones sigue adelante y vuelve a preguntar a sabiendas de lo que significa enfrentarte con toda la estructura judicial, y luego también agradecer al señor Arriaga que haya decidido dedicar importantes cantidades de dinero a la presentación de querellas criminales para hacer justicia, para que se haga justicia, nada más que para eso. Fíjate, me estoy acordando cuando salió la noticia de la sentencia del IRPH, un conocido periodista que ahora está en Estados Unidos, decía: pobres consumidores que ahora tienen que ir a la justicia española. Él no tiene evidentemente me estoy refiriendo a César Vidal. Y fíjate, tenía razón el hombre. Es que tú fíjate, ahora mismo en Europa está la Comisión de Apertura. ¿Por qué? Pues porque está en Europa otra vez y ya la Comisión Europea le ha quitado la razón al Tribunal Supremo otra vez, y ya veremos en qué acaba. El IRPH acabó en Europa, la cláusula suelo acabó en Europa, todo acaba en Europa y todos son revolcones al Tribunal Supremo. Entonces uno se pregunta, oiga, cuando estos se equivocan tantas veces, ¿tiene sentido que sigan ahí? ¿Y por qué se equivocan? ¿Es que son malos? ¿No son buenos? No, son buenos juristas. ¿O tienen un interés que no es el interés? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando uno se equivoca muchas veces en su trabajo, generalmente lo expedientan y lo echan. Aquí resulta que el Tribunal Supremo se equivoca con la cláusula suelo
para cuando le corrigen, han pasado muchos años y mucha gente ya no puede recuperar porque es cosa juzgada. Con el IRPH está pasando lo mismo, con el vencimiento anticipado ocurrió lo mismo, con la comisión de apertura está ocurriendo lo mismo. Y dices, oiga, pero ¿cuántas veces se tiene que equivocar esta gente para que alguien los quite de ahí? Acuérdate con los impuestos, ¿quién pagaba los impuestos? Dictan una sentencia, a las 48 horas se corrigen a ellos mismos para decir lo contrario. Oiga, este cachondeo que hay en España, ¿hasta cuándo va a durar? Y luego sale el Consejo General del Poder Judicial, que en teoría tenía que estar velando por la salud técnica y tal de sus jueces, porque hagan las cosas bien, y sin haberse leído la querella salen amenazando con que van a tomar acciones y que van a dirigirse al Consejo de la Abogacía porque este bufete que les ha querido, porque no puede ser que tengamos pataletas porque no nos dan la razón. Oiga, yo no cojo una pataleta porque no me dan la razón. Yo cojo una pataleta cuando hay un juez que, teniendo que hacer una cosa, resulta que hace la contraria y encima dice que lo hace sabiendo lo que hace porque él se debe a España. Oiga, eso no puede ser. Yo, como decía un amigo mío, yo creo que no tenemos una justicia ciega, tenemos una justicia cara al sol. Fíjate, yo recuerdo en muchísimos casos de IRPH que hemos tenido incluso en este plató que nos contaban, joder, es que 300 euros de más por el IRPH a mí me suponía el poder pagar o no pagar la hipoteca. Fíjate la de gente que se ha ido a la calle por este índice. Por lo tanto, cuando hablan de España digo, me caches en la mar, ¿qué pasa? ¿Que aquí España solamente son los bancos? Bueno, para el Tribunal Supremo es prioritario. De hecho, acuérdate que con la cláusula suelo lo que venían a decir era que devolver el dinero injustamente cobrado ponía en riesgo el sistema económico español. Luego se ha visto que no. Pero eso es lo que advertían. Oiga, esto no es un término jurídico. El que cause daño, si tú coges mucho ilegalmente tendrás que devolver mucho. Entonces, claro, esto lo que nos llevaba era a estimular al robo a gran escala, porque si robas poco tienes que devolver, pero si robas mucho, tanto que devolverlo causa daño a la economía, te lo quedas. Oye, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pero es que con el IRPH pasó lo mismo. La abogada del Estado, cuando compareció en Luxemburgo, le pidió al tribunal que no hubiera que devolver el dinero porque verdaderamente era tal cantidad de dinero a devolver que podía poner en riesgo la economía. Claro, ahora tú imagínate que las eléctricas hacen lo mismo, o sea, te multiplican la tarifa por 10 y dentro de 10 años cuando llegues a Europa te dicen, oiga, es que el dinero para devolver es tan grande que se arruinan y se lo quedan. Es que eso es lo que está pasando. José Mari, probablemente haya mucha gente que nos esté viendo y que se esté preguntando, bueno, yo tengo una hipoteca con IRPH, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque me las veía relativamente felices después de esa sentencia, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Voy al juzgado, espero, negocio con el banco, ¿qué es lo que recomiendas? Bueno, negociar con el banco siempre está bien cuando el banco te haga propuestas que no sean de cachondeo. Es decir, propuestas razonables, siempre está bien llegar a acuerdos. Incluso si el banco te ofrece algo menos de lo que tú crees que en derecho te podría corresponder, pero lo hace de una manera inmediata y te evitas el juicio y sus costes de tiempo, de dinero, de desgaste, de energía y tal, eso está bien. Si vas a judicializar, el problema es que ahora mismo no sabemos lo que va a pasar, porque nosotros teníamos muy claro que si, como ha dicho el Tribunal de Justicia, el banco tiene que darme un folleto informativo con la evolución de los últimos 2 años, tiene que ponerme en el contrato la definición del índice, y el mío no lo tiene, yo ese pleito lo tengo ganado. Pero si te aparece una audiencia en Barcelona que te dice, bueno, el método de cálculo no está, pero para eso está en el BOE, y el folleto, eso se derogó, pues entonces lo tienes perdido. Entonces, claro, en este momento la verdad es que es difícil saber qué postura tomar. Es difícil, porque ahora el juez de Barcelona va a volver a repreguntar, él verá lo que pregunta, nosotros le hemos hecho unas propuestas, pero él no tiene por qué seguirlas, y si él vuelve a preguntar, y ahora, digamos, las preguntas son más concretas, pues preguntas como, por ejemplo, vamos a ver, si no está el folleto informativo, ¿la cláusula debe ser declarada abusiva, sí o no? Si no está acreditado el método de cálculo, ¿es abusiva, sí o no? Si es abusiva, ¿se ha de expulsar del contrato, sí o no? Si las preguntas son de una manera que obliguen a que el Tribunal de Justicia vaya contestando sí o no, y no dejamos margen a la interpretación, pues el tema se encarrilará bien. Si el Tribunal de Justicia vuelve a ser un poco más ambiguo, porque además hay que tener en cuenta que muchas veces la traducción pierde un poco de contundencia, porque claro, estos redactan en su idioma de origen, luego se traduce al inglés y luego del inglés al de cada Estado miembro.
pues claro, por el camino se pueden perder matices que dan lugar a interpretaciones. Y ahí es donde entra el Tribunal Supremo para interpretar de una manera que a veces resulta absolutamente sorprendente, pero sorprendente. Pues José Mari Erauzkin, mucha suerte otra vez. La verdad es que ha sido una sorpresa desagradable el tenerte aquí, no porque no nos guste estar contigo, muy desagradable, sino por lo que acarrea esto. Evidentemente puedes venir aquí cuando quieras, y nos encanta que hables con nosotros, estaría bueno, pero lo cierto es que no nos esperábamos que esto finalizara así. Yo te vuelvo a desear la suerte que te he dado siempre, que todo salga bien, porque al final recordamos que aquí estamos hablando de familias, que no es una cuestión baladí. Bueno, ahora llega una guerra que va a ser la madre de las guerras, porque ahora ya tenemos una guerra entre abogados, algunos abogados y algunos jueces y el Consejo General del Poder Judicial, y ya estamos hablando de palabras mayores, ya estamos hablando de incumplimientos de la jurisprudencia comunitaria que además podemos acreditar, porque esto se puede acreditar, y estamos entrando ya en un conflicto contra una parte de los jueces que no se les mete en la cabeza que la supremacía en el dictado es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el Tribunal Supremo ya no es la máxima autoridad en España, que por encima hay un tribunal al cual hay que obedecer. Y todavía hay jueces, y te lo recordaba la última vez, porque me pasó en Burgos, que me dice la jueza, el letrado, no me maree a mí con Europa, que estamos en España, Europa para Eurovisión. Pues cuando todavía hay jueces en España que te dicen que estamos en España y que te olvides de Europa, es que no han entendido cómo es el sistema judicial de los Estados miembros, qué es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, qué son las directivas comunitarias. Y cuando uno dice cómo sería, te dice, no, yo ya sé lo que dice el Tribunal de Justicia, pero yo voy a seguir al Tribunal Supremo mío hasta que él cambie. Oiga, es que entonces todavía estamos en una fase, no sé en qué fase, pero una fase muy antigua. Y entonces ahora esta batalla que se avecina va a ser un poco ya contra el sistema, ya no es contra los bancos, ya es contra un sistema judicial que no deja de favorecer a la banca con interpretaciones a veces surrealistas, pero que siempre salen ganando los mismos y perdiendo los mismos. Pues insisto, José Mari, muchísima suerte en este nuevo periplo, y espero que la próxima vez que tengamos aquí, que sospecho que habrá alguna más, sea para traernos buenas noticias. También espero que sí. José Mari, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y mucha suerte. Vale, gracias, de verdad.